Vivo B2427. Sí, está silenciado el audio. Em, si es posible, les agradecemos a todos que puedan poner sus nombres en su usuario para poder reconocerlos. Y más aún, prender las cámaras sería ideal para que pues Darinka pueda ver con quién estamos hablando el día de hoy. Y con eso dicho, pues ya podemos empezar. Nuevamente comento, pues hoy tenemos el gran privilegio de contar con Darinka Arones, que es una actriz peruana muy joven que además de ser actriz es cineasta, estudió en el extranjero y bueno, recientemente he tenido la gran oportunidad de ser parte del elenco de la serie Pluribus, que es una serie súper interesante de Apple TV, que la ha creado Vince Gilligan, que es también el creador de Breaking Bad. Entonces, con eso dicho, le damos una súper bienvenida a Darinka. Darinka, porfa, prende tu cámara para empezar a conversar un poco. Hola, hola a todos. ¿Se escucha bien? Bien, te escucha perfecto. Muchas gracias, Darinka. Bueno, primero, ¿tú qué edad tienes? Discúlpame. Tengo 23 años. 3 años, nada más. Y ya has sido parte de una serie, pues, súper importante, que ojalá, pues, tenga mucha repercusión, ¿no? Posterior. Eh, sí, no quiero spoilear la serie, entonces no quiero, porque sé que tal vez no todos han tenido oportunidad de verla, pero bueno, de todas maneras va a tener una gran repercusión en tu carrera y tal vez futuros proyectos que puedas hacer con Vince o con otros grandes artistas que has conocido en el camino. Cuéntanos, tal vez para empezar, un poco justamente sobre eso, ¿no? ¿Cómo ha sido, digamos, el impacto, o cuál es el impacto que ha tenido ahora, o cómo sientes tú ahora, sobre todo ya ¿qué será? Un mes, un poco más después del fin de temporada de Pluribus? ¿Cómo te sientes? Pues han sido muchas emociones, honestamente. No sé si acá todos han podido ver la serie, pero ha tenido digamos, mucha popularidad, más que todo acá en Estados Unidos. Eh, la mayoría han sido comentarios muy bonitos, con respecto a mi personaje. También mucha de la audiencia aprendía recién, ¿no? De dónde es Kusimayu, qué lenguaje hablaba Kusimayu en la serie. Y muchas preguntas con respecto a eso también. Entonces, creo que eso es lo que más destaco de, digamos, la experiencia después de que la serie se haya estrenado y que tantas personas tengan curiosidad por el lenguaje, por la cultura y por el personaje también. De verdad que son muchas emociones, pero yo estoy muy agradecida, estoy muy contenta. Sí, pues para quienes han tenido la oportunidad de ver la serie y los que no, el personaje de Kusumayo que interpreta Darinka habla quechua. Bueno, en la serie habla quechua y habla inglés, ¿no? Y pues es un personaje peruano. Sus escenas, pues en el capítulo último son en el Perú, ¿correcto? Sí, ambientado. No, no Ambientada en el Perú, grabamos, claro. no, no grabamos en Perú, lo Ambientada en el grabamos Perú. en Nueva México, que es un estado de Estados Unidos, Ajá. en una zona similar, digamos, a lo que los productores querían plantear, que era Cusco, de por sí. Eh, el fondo realmente, si ven el capítulo, la mayoría son efectos. No se nota mucho porque pues, está muy bien hecho, pero sí, las montañas, todo eso son efectos creados en postproducción. Sin embargo, lo que es las casitas, o sea, todo lo demás fuera del fondo, fue recreado en el mismo set. Entonces, sí hubo bastante producción en ese capítulo para recrearlo lo más cercano posible. Ujú. Cuéntanos un poco. Yo, corrígeme si me equivoco, entiendo que tal vez has estado en dos sets, puede ser, o no, tres. A ver, si me acuerdo y los que han visto la serie se acordarán. Claro, la escena en el pueblo, digamos, estás en la escena en el avión y también en el aeropuerto, puede ser.
Sí, bueno, son varias escenas. Ujú, En total salí en 2 capítulos. claro. Es una escena en el aeropuerto, adentro del avión, una es comiendo, luego una en el pueblo. Sí. Y en estos, digamos, en esa variedad de sets, ¿cuántos días tuviste que estar en rodaje? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, bueno, diría que en totalidad todas las escenas que grabé habrá sido alrededor de eh, un mes, quizás, Ujú, solo que como que dispersados mediante, o sea, diferentes semanas. Por ejemplo, grabamos, si no me equivoco, 2024, septiembre, octubre, luego volvimos en noviembre, luego en diciembre, finales de diciembre. Entonces, como que hubieron bastantes breaks entre rodajes, pero diría como alrededor de 3 a 4 semanas, no más que eso. Se sintió de verdad muy largo, pero al mismo tiempo, no sé, como que me gustó tanto que quería seguirla. O sea, para mí, uf, claro. hubiera seguido, sí. Y tú podías estar en momentos que no eran tus escenas, o sea, es como que te tocaba, claro, era un día que te llamaban a ti, pero no era tu escena, podías estar ahí viendo, o era como, no, espérate un ratito. Sí podías, o sea, primero tendrías que preguntar porque como es un set mucho más profesional, y yo, por ejemplo, como he estudiado cine, sí quería tener un ojo más cercano a cómo funciona lo que es detrás de cámara, la producción. Específicamente le presté mucha atención a Vince, cómo trabajaba con el director de fotografía, cómo verbalizaba, porque me interesaba mucho. Estoy como en ese mundo también del cine, pero estar como, aparte de las escenas geladas, estar en otras escenas, tendrías que preguntar. Claro, Nuestros horarios eran bien como ocupados, apenas teníamos tiempo para descansar y hubieron muchos días que dormimos muy poquito, así que no tuve la oportunidad de como que querer ver las otras escenas también porque la serie, bueno, y los productores no querían que nadie, absolutamente nadie se entere de lo que trata, como más del plot. Yo personalmente solo sabía lo que le pasaba a mi personaje en la escena que yo estaba o lo que pasaba en la escena donde yo estaba. Pero aparte de eso no tenía idea de nada de lo que sucedía. Entonces tenía muchas preguntas, pero creo que mediante el tiempo, como esa curiosidad, como empezó a incrementar y cuando ya se estrenó la serie, siento que valió mucho la pena esa espera de no saber realmente mucho. Y al claro. ver la serie ya fue como que, oh, todo tiene sentido. Ujú. Claro, porque es ese tipo de series donde lo que ocurre, bueno, en el primer capítulo, sin spoiler, sin contar, lo que ocurre es algo como que no te lo puedes explicar, no lo explican, ¿no? Es el misterio en el que se encuentra la protagonista y, bueno, los personajes que luego la acompañan, ¿no? En ese sentido, el acercamiento a tu personaje, em, a ver, solo para tener claro, desde el principio, desde el guión, desde el casting, ¿era un personaje peruano que habla quechua o se fue adaptando luego de haberte casteado a ti? No siempre fue un personaje peruano que hablaba quechua específicamente, lo cual me sorprendió a mí muchísimo, Ujú, bastante, porque no es usual, especialmente en Estados Unidos. Y los requisitos eran bien específicos, eh, y sentí que yo tenía todos los requisitos y apliqué. Anteriormente a esta oportunidad yo no había actuado realmente. Habré como quizás colaborado en cortos de mis compañeros porque de nosotros dirigimos, pero actuado profesionalmente nunca. Entonces, cuando vi el casting, decidí aplicar por lo mismo que sentí que cumplía todos los requisitos y usualmente no es así mucho, y sucedió, sí. claro, y eso que comentas de que no habías actuado es porque tu, tu carrera, digamos, la estás enfocando más quizás en la dirección o en qué área del cine. Sí, en dirección y en dirección de cámara, dirección de actores, Ok, dirección de cámara. Eh, Empecé así en la universidad, estudié, yo ahorita soy en Nueva Jersey, estudié en Nueva York, en NYU se llama.
Ujú. Y esa universidad tiene como un programa muy abierto a que uno puede elegir realmente lo que quiere concentrarse. La carrera se llama Televisión y Cine, pero mediante vamos tomando clases, digamos, primer año tomas clases más generales, segundo año un poco, tercer, cuarto año ya tú decides si quieres enfocarte en dirección, en cámara, en sonido, en edición. Y creo que eso me abrió a mí las puertas, o sea, bastante para poder decidir realmente cuál es mi enfoque y poder nuevamente enfocarme en lo que quería hacer. Y creo que decidí dirección porque me gusta mucho poder contar historias únicas, historias nuevas, y siento que hay como un sentido de, ¿cómo llamarlo? Como unidad entre los jóvenes de mi edad, al menos que yo percibí en mi carrera, en mi clase. Tenemos ideas muy innovativas, ideas muy frescas, eh, y somos muy apasionados. Y entonces creo que eso también me motivó mucho, o como me dio un poco más de esperanza por el futuro, digamos, de lo que puede ser el cine, la representación y todo. Así que me siento muy cómoda como en esa comunidad de cineastas aprendiendo y actuación está muy relacionado a ello también. Así que honestamente estoy experimentando. Claro, y entiendo que es algo, digamos, un pilar que tienes tú en tu carrera, el poder seguir mostrando la cultura peruana, la perspectiva, la identidad andina, ¿no? Em, ¿Sientes que hay como un espacio para eso, especialmente en, digamos, en la mirada internacional? ¿O que es algo más que tal vez se debe trabajar primero desde el Perú y ya luego pensar en expandirlo? Específicamente como el talento peruano. Yo diría tal vez el interés, ¿no? Por la narrativa peruana, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que haber casteado un personaje peruano que habla quechua. Sí. Eh, pues yo creo que, bueno, yo personalmente siento que debería obviamente haber más esa expansión de representación. También siento que debería haber más representación entre los mismos, no solo pues en los actores, pero también en las personas que dirigen, producen, escriben las historias. Creo que eso ayudaría muchísimo más a tener una mejor exactitud en lo que se quiere mostrar, en lo que se quiere hablar, lo que se quiere representar y todo. Creo que esa combinación haría un cine mucho más distintivo, digámoslo. Y Ujú. siento que sí, debería haber muchas más oportunidades. Claro. En tu caso, ¿tú aprendiste quechua también como lengua materna a la vez que el español o lo fuiste adquiriendo en el camino? Lo fui adquiriendo, sí, de parte de mi abuela, paterna de Ancash. Sin Ujú. embargo, el quechua, digamos que mi familia se perdió muchísimo. Y luego es como cuando me a Estados Unidos, que me hace como unos 9 años, eh, y el saber que ya no iba a estar en Perú y que iba a perder quizás pues muchas conexiones con mis amigos, con familias, etc. O sea, igual podemos hablar, ¿no? Conversamos por mensajes y todo. Sí siento que me chocó un poco no estar en mi país y de cierta manera me di cuenta lo mucho que amaba mi país, Perú. Eso me hizo acercarme mucho más. Sorprendentemente en la universidad enseñan quechua, en mi universidad enseñaban quechua Ah, para wow. para un profesor cusqueño de Calca. Se llama Odi González, y es buenísimo. Entonces, mediante Odi fue que pude aprender quechua durante 4 o 5 años. Luego pude ir a estudiarlo a Cusco más y tuve, digamos, en mi carrera artística, y esto es mucho antes de la actuación, un enfoque muy específico en lo que es la representación andina mediante fotografía. Acá, todo esto de acá son fotos mías, pinturas, porque creo que me interesa mucho mostrar las diferentes caras del Perú, especialmente donde yo crecí, que crecí en un barrio. Es muy distinta a lo que quizás muchos esperan de lo que sea Perú o cómo se vea.
Y para mí es hermoso, tiene sus lados preciosos y me gusta mostrar eso. Eh, También me gusta mostrar lo que quizás no es estético para todo el mundo, pero que es una realidad para las personas. Eh, y entre muchas cosas. Entiendo. Pregunta, así como este profesor que enseña quechua, bueno, es interesante, la semana pasada, te comento, tuvimos un conversatorio con tres actrices peruanas que están estudiando ahora formación superior en Estados Unidos, ¿no? Y compartiendo un poco su experiencia, casi sin querer ellas están viviendo más o menos cerca, entonces a veces se encuentran, etcétera. Descubres una comunidad, primero, digamos, peruana importante en la NYU. Hay varios, algunos peruanos, tal vez más latinos en general. En NYU, hay una comunidad latina muy grande. Ahora, comunidad peruana en NYU es muy poco. O sea, hay un club peruano en NYU que se llama Viva Perú, o que le cambiaron de nombre. Bueno, eh, ahora, peruanos en la carrera de cine, creo que no hay casi. O sea, puedo contarlos, creo que conozco a todos. Mm, Este, en mi clase fui la única. Este, pero sí conozco a varios peruanos, o quizás que nacieron acá o que también migraron, que están buscando una carrera en el cine. Ahora, fuera de NYU, o sea, en Nueva York, sí hay ujú. una comunidad. He visto que ha crecido una comunidad de actores, y creo que han creado como una asociación que están empezando, y eso me alegra mucho. Pero sí, siento que está empezando ahorita como a implementar un poco más. Claro. Y ahora digamos que de algún modo, gracias a este papel en Pluribus, también como artista te posicionas de alguna manera como eh, digamos así, como un farol que muestra, oye, mira, esta es la cultura peruana, este es el idioma quechua. Preguntaban también en el chat, ¿esto te ha dado algunas repercusiones en ofertas de proyectos, de papeles, tal vez de contactos? ¿O es algo que todavía va poco a poco? Sí me ha dado varias oportunidades, pero también siento que ahorita estoy como que mm, me gusta poder trabajar en cosas que me motivan personalmente, cosas que sé que me pueden ayudar a mí. Eh, Así que he estado como que no explorando lo que hay. Sí diría también que ha sido algo que ha resurgido poco a poco. Y creo que algo que he aprendido durante al menos este mes este, de lo que es la finalización de la serie es en un poco tranquilizarme, ¿no? Porque he estado también como, ¿qué va a decir la gente y todo, etc. Pero creo que he aprendido mucho a, no, si se me da una oportunidad, como investigar bien, como estudiarlo bien, estar bien informada y no realmente aceptar por aceptar. Así que estoy en ese proceso. Sí, se vienen unos proyectos muy interesantes, este, pero sí, no puedo contar mucho. Genial. De lo que nos puedes contar, coméntame, no sé si has tenido chance, entiendo que migraste adolescente a Estados Unidos. ¿Tú has tenido oportunidad de trabajar aquí en Perú en rodajes, ya sea como actriz o como parte del equipo? En Perú, no, en Perú no, todavía no. Ok, ok. Eso es interesante porque, claro, te iba a preguntar sobre la diferencia de perspectivas. Em, pero cuéntanos en todo caso, eh, digamos, versus a lo que tú, tal vez a nivel universitario, tú misma, obviamente has dirigido proyectos, entiendo, en la universidad y fuera de ello. ¿Cómo ves tú algo de la escala de pluribus? Es como decir, esto es como que está lejísimos, o tal vez, oye, mira, es cuestión de organizarse y se puede armar algo, digamos, que tenga, no es el mismo nivel de producción, porque claro, hay un presupuesto mucho más alto el que puede tener alguien recién egresado, como puede ser tu caso, pero ¿tú crees que es como un estándar al que puede acceder, digamos, alguien que está empezando? Crear una serie como Pluribus. No una serie, pero tal vez un corto,
y no necesariamente no sé cómo decirlo, el nivel de producción, sino me refiero más tal vez a, sería la palabra tal vez la cultura de producción, la disciplina, el nivel de profesionalismo, ¿no? Ya. Sí, sí, sí es posible. Y esto me lleva un poco de nuevo a lo que es la universidad, que les comentaba, por ejemplo, en mi clase tenía compañeros muy dedicados y apasionados que realmente me daba tanta felicidad y tanta motivación trabajar con ellos porque realmente eran eh, compañeros que querían hacer cine, querían hacerlo como sea. Obviamente, como estudiantes no tenemos los recursos, ¿no? Como para hacer pluribus, digamos, pero tenemos la dedicación, tenemos las ganas de aprender. Y creo que en la escala de, al menos estoy hablando de la experiencia que he tenido, siento que al menos en el grupo en el que yo he estado, realmente va a ir para arriba bastante. Es que de verdad hay mucho talento en todo lo que es dirección. Hay, digamos, muchos compañeros que tuve buenísimos siendo DFs. Este, actores no conozco tanto sorprendentemente de mi universidad porque no casteaba más como gente fuera de la universidad, las series los cortos que hacía, casteaba más niñas, y etc. Pero sí siento que se puede lograr bastante, solo realmente es cuestión de tener un buen equipo, es cuestión de conocer con quién estás trabajando, tener reuniones, estar en la misma página. Creo que a veces, y nuevamente no puedo hablar de la escala de lo que es no trabajar Claro. profesionalmente como pluribus, porque eso es realmente otro mundo, es otra cuestión. Estamos hablando de presupuestos altísimos, de preproducción de años inclusive. Pero a la escala de jóvenes estudiantes, yo creo que se puede lograr mucho y lo que se puede lograr es una base de cómo uno recién aprende y luego, obviamente, ir para arriba, mejorar y pues más oportunidades. Diría que sí, yo le tengo mucha fe honestamente a la generación de cineastas de estos años. Ujú. Nos pregunta Nico Castes, o Castes, no estoy seguro cómo se pronuncia. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del video generativo por IA? ¿No crees que podrías hacer algo como Pluribus en el futuro cercano con estas tecnologías? ¿Tú qué opinas? Una serie IA. Con ayuda de la IA, poder, claro, lo que falta tal vez en presupuesto, compensarlo con IA. Pues digamos que si yo fuera la productora, no creo que eso sería como mi primera salida o mi primera como quiero hacer algo y ya. Lo intentaría de otra manera. A mí me gusta ser creativa, así que buscaría otra manera de hacerlo. Eh, y honestamente, siendo muy honesta, no estoy tan informada en lo que la IA ahora, o cómo la IA mucho ha impactado al cine actualmente. Sé que Pluribus, por ejemplo, no se usó nada de IA por decisión propia de Vince. Y también como, digamos, statement o como él quería realmente decir que podemos hacer esto sin la inteligencia artificial. Y estoy de acuerdo. Realmente es muy interesante, no sé cómo en el futuro esto pueda impactar más el cine, etc. Hay mucha conversación, hay mucho debate. Y yo personalmente no lo usaría como, digamos, primera solución a algo. Intentaría ver otras formas. Sí, Sí, pues claro, desde cómo se origina, ¿no? Yo podría ahora, por ejemplo, podría decirle, hazme una storyline de un corto al estilo de Vince, ¿no? Y puede mezclar algo y como que, ¿quién ha dado permiso para nutrirse, ¿no? De los capítulos de Breaking Bad o lo que fuera, ¿no? Y eso es claro. algo que es difícil controlar, ¿no? Sí, aunque, claro, o sea, yo entiendo, y la IA ha ayudado bastante en diferentes aspectos a muchas personas. Yo lo uso para googlear cosas al toque, ¿no? Pero siento que la naturalidad de escribir un guión
por alguien que lo basa a experiencias, a un sueño, a emociones, a recuerdos. Es mucho más especial y creo que lo hace mucho más único que eh, te lo reescriban. Ahora, hay muchas personas que también lo usan primero como, digamos, como ayuda estructural, ¿no? Si quieres escribir un guión, necesitas estructurarlo bien, buscas la IA para eso y luego a base de eso escribes tu propia historia. Yo creo que eso es chévere, me gusta, pero no, no soy tan fan de, digamos, voy a hacer mi guión todo a base de la IA. Yo creo que una historia, especialmente si eres guionista y director al mismo tiempo, una historia es mucho más especial cuando puedes darle tu propia sazón. Y no sé qué tanto la IA contribuye a eso. Definitivamente. Nos pregunta Fito Arcangelión, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué crees tú que le falta a las producciones peruanas para llegar a un nivel tipo pluribus, bueno, un nivel más grande? A las producciones peruanas como de telenovelas, Diría yo de cine, ¿no? Me imagino. de cine. Se refiere Fito. mm, Interesante. Eh, bueno, algo es que lo divido entre de las películas peruanas que he visto, de las telenovelas. Me enfoco en telenovelas. Yo siento, bueno, también es otro mundo, no es más comercial, eh, pero sí siento que no se apuesta mucho por nuevas ideas, no se apuesta mucho por una escena de silencio, una escena no tan melodramática, algo mucho más cinemático y que conecte con realmente, digamos ya, visualmente conectar una idea cinemática con un setup, digamos, de cómo la escena va a lucir, la composición, la luz, etc. La relación de ese setup con lo que quieres decir en esa escena, creo que es muy importante y creo que eso a veces no lo veo mucho en producciones peruanas, digamos, en telenovelas. Pero también entiendo al mismo tiempo, son telenovelas para cierto público, obviamente que quieren engancharlos y que sigan viendo. A mí personalmente las historias que más me gustan suelen ser más lentas, a un paso más corto, con enfoque más en la cinematografía. Este, y a la vez siento que eso como que me relaja mucho más y me atrae mucho más a la historia, me conecta mucho más con la historia y para mí cuestiones así llamo cine. Este, Hay películas peruanas muy buenas. Me gustan más los documentales peruanos. Una película peruana última que me gustó mucho es Raíz, que lo pude ver en Perú y me encantó. O sea, cinematografía perfecta y creo que fueron muy delicados con el guión. Y creo que eso también es muy importante. eh, que digamos cada palabra que se dice en cámara tenga una intención. Creo que quizás eso me gustaría ver más en las producciones peruanas también. Un poco más de enfoque en por qué cada línea. Si es necesario, si no, tanto no contar lo que está pasando, pero dejar que la audiencia entienda y lo sienta. Creo que me gustaría más de eso. Eh, pero creo que el último año fue un buen año para el cine peruano. Ojalá sea mejor este año. Así que vamos a ver. Genial. Tú seguramente estás al tanto. Bueno, Raíz, eh, que estuvo en el Festival de Berlín, y como muchas otras producciones peruanas, pues se ha logrado gracias a la coproducción. Es peruana, sí, pero también es de un modo internacional, ¿no? En cuanto a que, bueno, en este caso Raíz concretamente con peruano-chilena, ¿no? Preguntan por aquí, déjame encontrarlo. Joan Miguel pregunta, ¿te animarías a trabajar en producciones peruanas en un futuro próximo o piensas seguir estudiando y o desempeñándote en producciones en Estados Unidos? Y yo agrego ahí, o tal vez también consideras la coproducción, ¿no? Tal vez estás teniendo una productora allá y puedes coproducir con alguien en Perú. ¿Cuál es tu norte en ese sentido? Sí, me encantaría ambos. Me emocionaría mucho trabajar en Perú porque amo estar en Perú. Eh, sí me daría curiosidad qué tipo de personaje haría en Perú.
Y también porque nunca, esto es muy gracioso para mí, nunca he actuado en español. He actuado en quechua e inglés, pero nunca en español. Así que estaría muy emocionada de, de actuar en mi primera lengua. Este, sí, Claro, qué interesante eso. Y ahora que lo mencionas, entiendo, claro, que Pluribus ha sido tu primer papel en cámara. ¿Tú has tenido experiencia y o te interesa también estar en escenario, en teatro o en algún otro tipo de representación escénica? sí, teatro me interesa muchísimo, me estoy preparando. En NYU tomé algunas clases de actuación, pero ahora también, por lo mismo que no he tenido mucha experiencia antes de Pluribus, este, siento que estudiar y prepararme mucho más es mucho más importante de que buscar oportunidades, al toque y todo eso, porque siento que el trabajo que daría en cámara, o sea, al final es lo que la gente va a ver, lo que el público va a disfrutar, así que prefiero prepararme, quizás tomarme un tiempo y estudiar más, para poder dar mejores presentaciones. Y me encantaría estar en teatro. Genial. Claro, o sea, tú, bueno, al final todos, ¿no? Pero de algún modo, creo que tú misma lo sientes, ¿no? Estás como dando estos primeros pasos, ¿no? Y es chévere poder tener esa conciencia, oye, hay mucho que tengo que aprender, ¿no? Creo que lamentablemente hay gente que, o nos pasa también a todos, ¿no? Que logras, por ejemplo, un papel importante como el que has tenido tú, que es un gran mérito, y puede pensar, ah, ya estoy, ¿no? Em, y a veces creo que eso nos limita. Eh, Nos preguntan por aquí, en este camino, pues a veces uno se termina representando solo, a veces tienes, bueno, aquí en Perú, a veces no se hace distinto, bueno, a veces no. En Estados Unidos hay el agent y el manager. Aquí creo que es como simplemente representación. De lo que yo conozco hay casas de representación. Nos pregunta Rosalinda, dice, en el tema de actuación me han comentado que la mayoría de actores sí o sí deben tener alguna casa de representación y o manager por el tema de que es una industria ya formada. ¿En tu caso fue similar o cuál fue el proceso? Bueno, buena noticia es que yo no tenía, o sea, absolutamente nada cuando me casearon para Pluribus. Y espero que esto quizás sea una motivación para muchos. Y obviamente tener representación es muy importante, ¿no? Mientras uno continúa su carrera y abre muchas más puertas por el acceso que tienen los agentes y todo. Pero en mi caso, yo simplemente apliqué. Es muy gracioso. Siempre que lo comento, me miran como que, bueno, pero yo vi un casting en Instagram. Un día que estaba abriendo Instagram, una amiga publicó en sus historias un casting y abajo decía enviar tus fotos, y como tú, una mini bio al correo, pa, 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 pa. Y eso es lo que hice. Envié mi info al correo y mediante el correo fue donde hubo toda la comunicación. Así que sí fue directo de, digamos, los directores de casting de Pluribus conmigo. En otros casos es mediante los agentes y los productores. Este, pero realmente al final, cuando castean películas, series, al final lo que importa es tu trabajo, lo que importa es, digamos, el tape que has enviado, si es lo que los directores quieren que sea el personaje, o sea, con tus características, tu actuación, etc. Eh, sí, no voy a mentir, sí, a veces hay más acceso, a las personas que tienen buena representación y agentes con mejores conexiones. Sí, de todos modos. Pero no hay que olvidar que de verdad vale mucho intentarlo porque uno nunca sabe. En mi caso yo no pensé que me iban a aceptar, yo solo apliqué, dije, wow, vamos a ver, y sucedió. Así que pues realmente inténtenlo, háganlo. Claro, y en tu caso, ok, fue así, viste la aplicación, pero mandaste el correo, mandaste un primer tape y luego hubo varias más etapas, hubo varios castings, hicieron pruebas de química. ¿Puedes contarnos un poco más a detalle cómo fue el proceso de casting hasta llegar a la selección final? Sí. Em,
Realmente fue todo mediante correo. Sí, suena muy simple, no es como que, wow, es una producción de Sony, pero realmente todo fue comunicación entre los directores de casting y yo mediante correo electrónico. Les envié mis datos que pedían fotos, y pedían como una mini bio, ni siquiera pedían como tu resumen de actoral o nada, o un tape, fotos y un mini resumen, tú confirmar que eras peruana y que cumplías con los requerimientos de edad, y otras cositas. También pedían que seas o residente o ciudadano de Estados Unidos. Mm, Entonces, eso realmente fue como el deal breaker de todo. Porque en mi caso lo soy. Eh, entonces, envié mi correo, pasaron 2 semanas, no pasaron unos días y me dijeron para hacer como una audición ujú, en Zoom. Me dieron como una página de un guión. ujú. Unos días después hicimos la audición en Zoom. Yo estaba en Cusco en ese entonces, estaba como que, ¡buah! Pensé que se me iba a ir el internet porque estaba en un Airbnb de mi amiga, inclusive porque estaba como que eran minutos antes. Ay, no, es que contar la historia siempre me da risa porque de verdad, si hubiera cambiado de decisión y no hubiera audicionado, no hubiera pasado nada de lo que sucedió en Pluribus. Pero sí fue como esa última decisión de ya, voy a hacerlo. Ujú. Y sí había practicado, igual sentí que quizás no lo hice tan bien cuando audicioné, pero me gustó mucho la experiencia. Pasaron 2 semanas y como me pedían información un poquito, me preguntaban foto de tu pasaporte, querían confirmar que era peruana, y luego otros correos, poquito me pedían más información y yo ya como que, interesante. Y luego pasaron 2 semanas, creo que en totalidad todo eso habrán sido 3 semanas desde que envié la audición, más o menos, 3 o 4 semanas, que me dijeron que me aceptaron. Y yo en ese entonces, bueno, me emocioné, pero no sabía en absoluto en lo que me había metido. Total, no sabía, no sabía qué iba a suceder. En el correo decía que iba a ser una serie para Vince Gilligan, para Apple TV. Solo eso, no me dieron más información. Y bueno, me dijeron que en los próximos días me van a informar más. Y ahí es donde dije, ¿what? Eh, Igualmente pensé, ya quizás es un rol súper pequeño, que voy a estar de fondo, quizás no sé, que no sé, no sabía realmente qué iba a pasar. Pero resultó ser una oportunidad muy bonita. Sí. Claro. Y cuéntanos, después de esto, ¿se te ha acercado algún agente, manager que te ha propuesto gestionar tu carrera actoral o todavía no? En Estados Unidos estoy ahorita en conversaciones. En Ujú, Perú, no. Honestamente, bueno, me encantaría tener representación en Perú. Siento que debería como informarme un poco más porque se me han dado, como oportunidades, pero todavía como no he tenido el tiempo de poder indagar mucho en lo que puedo hacer en Perú. claro. Pero sí debería un poco ver, porque creo que sería muy, muy chévere hacer algo en Perú y tener una representación ahí. Pero voy a ser también muy honesta, a veces me da como un poco de miedo porque, no sé, a veces siento que puedo haber como, no sé, como que, no sé, tantas historias de horror que he escuchado. Sí, claro. No elegir a un agente correcto te puede, no sé, te puede llevar a otro camino y etc. Entonces, sí quiero al menos tener buenas conversaciones y ver qué puedo hacer. Sí, definitivamente es algo en lo que pones tu confianza, ¿no? Em, Hay agentes, y claro, igual que tú, he escuchado muchas historias de agentes pues que te muestran una cara primero y luego es otra cosa totalmente distinta, ¿no? O cuando uno no sabe las partes legales, que termina cediendo pues una cantidad de cosas que tal vez al comienzo no sabías. Entonces, creo que es súper valioso lo que comentas, ¿no? Esa importancia de seguir formándose. Em, Nico Castés nos pregunta,
si es que te interesan también las historias contadas desde el lenguaje de los videojuegos. Historias desde el lenguaje de los videojuegos. ¡Wow! Sí. Último me vi una película, se llama Silent Hill. Fue inspirada en un videojuego. No sé si eso está con relación a la pregunta. No sé si también quizás está más con relación a hacer voiceover en videojuegos. Tal vez, Eh, Nico, si quieres, Nico, puedes abrir tu micrófono eh, y puedes preguntar más a detalle. Nico nos comentaba, bueno, lo podrá decir en voz alta, que él es desarrollador de videojuegos. ¿O no, no? estás muteado, creo. Sí, está muteado, Nico. No, Nico, porque... No te preocupes. Hola, 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 hola. ¿O no? Ya, ya. Ahora sí, estoy conectado en dos aparatos, porque en uno no tengo cámara y no quería dejarte sola, por eso. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, mi pregunta iba más por el lado así del desarrollo. O sea, yo hago videojuegos hace muchos años, me reinteresa obviamente la producción audiovisual y a veces siento que están muy separados y el videojuego no es solamente Fortnite o Tetris. Hay videojuegos que exploran la narrativa del cine de forma muy interesante. Siempre a alguien que estudia cine o que hace cine yo recomiendo juegos como el Stanley Parable que exploran cosas que el cine no logra porque le falta una herramienta que es la capa de la interactividad. Eh, Nada, como vos estás muy metido en el cine, para saber si sabías algo de eso, si te interesaba. Como decías vos, la parte de actuación de voz es una, pero también llevar historias de tu cultura y de tu país a otros medios. Sí, creo que sería muy interesante. También siento que en los videojuegos hay muchas maneras de contar narrativas, que creo que es algo que tienen en común mucho también con las historias del cine, con el escribir un guión. Y en los videojuegos hay mucho de eso que quizás uno al jugar no se da cuenta mucho, pero siento que hay mucho en común que se podría explorar como en algo, en un mix de algo cinemático, pero también con relación a los videojuegos. O nuevamente esta película que vi me recordó mucho quizás a eso. Se llama Silent Hill, nuevamente. Ujú. Y era básicamente, era una película, pero basada en el contexto del videojuego. Y yo no había jugado antes Silent Hill. Pero sí me comentaron que habían similitudes e inclusive bastante de la edición de la película. La mayoría, no estoy segura inclusive si era IA o efectos especiales, pero la gran mayoría eran efectos muy relacionados a los efectos de un juego. O sea, veías la película y decías, oh, esto es como un juego. Era como casi ver como, excepto por el actor que sí era humano, pero era casi estar jugando un juego, excepto no lo estás jugando. Disculpen la redundancia, pero estabas viendo la película. Entonces creo que eso me pareció interesante, pero sí no conozco muchísimo más de ese mundo. Mm. Bueno, gracias. Después comparto. Prueben que están en el cine Stanley Parable, es un juegazo. Eh, ¿Cómo se llama, perdón? La parábola de Stanley. Es un Ah, juego donde es un juego donde el narrador va diciendo lo que vos como personaje principal vas a hacer, anticipa tus acciones, pero vos como jugador puedes tomar la decisión de no hacerle caso al narrador. Entonces empieza a jugar este ida y vuelta con si sos dueño o no de la historia que estás viviendo. Es como súper interesante. sí, sí, yo he visto los videos en TikTok así. Súper Tiene interesante. humor, obviamente. Bueno, dejo de robar tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Nico, por la pregunta. Nos pregunta Marcelo, Darinka, tú, bueno, dice Marcelo, hola, como actor joven me interesa saber cómo podemos abrirnos espacio en una industria donde muchas veces el marketing pesa tanto como el talento. ¿Cuál crees tú que es la mejor estrategia? Como actor, Ujú. es difícil. Es complicado porque, nuevamente, creo que a mí me gusta mucho más el mundo de la dirección, el mundo de dirección de cámara, por lo mismo que
puedo tener quizás ese control de contar la historia que yo quiero contar, la historia que siento que necesita ser contada. En cambio, cuando uno actúa, son papeles que te dan, y mucho de eso también conlleva, ¿no? Que si puedes agarrar ese papel, ya a veces ni es como que, como querer tener el papel soñado. A veces en el mundo de la actuación es ojalá tener este papel, o sea, porque la competencia es mucha. Entonces siento que se pierde un poco de eso. Y realmente, desde mi perspectiva, todo comienza desde la base, o sea, desde los guionistas, ¿no? Para mí son ellos, y también, pues, digamos, en un ámbito más comercial, depende mucho de las ganancias, y ahí es a veces donde, pues, se pierde un poco qué tan intencional quieres ser con la historia que estás contando. Este, si quizás quieres hacer algo que ya se hizo antes porque sabes que va a funcionar para cierto público, o quieres arriesgar, quizás a mí me gustaría que se pueda arriesgar más, quizás, este, y creo que siento que el público peruano lo necesita. No sé, quizás ver una serie con una temática muy única en la televisión peruana sería algo para mí. O sea, wow, y lo digo porque siento que no he visto mucho de eso últimamente, o que varias historias son muy relacionadas a las otras historias, siempre como que, ¿no? Ya todos sabemos, ¿no? El pobre y el rico, etc., pero diferentes contextos. Entonces, sí, yo creo que eso es muy interesante para muchos públicos, y hay mucha audiencia para eso, y es directo, y no, uno no se aburre, para algunas personas, ¿no? No se aburren, etc., pero ahí siento que se puede hacer mucho más, y de verdad que podemos hacer mucho más en el Perú. Pero creo que cuando es respecto a, digamos, comercialmente, ahí es cuando hay esa disputa, ¿no? Pero quedarse con lo que vende más. Y siendo muy honesta, no sabría la solución realmente para eso. Sin embargo, algo que me motiva mucho es, como recién decía, saber que hay nuevas generaciones de cineastas que están creando inclusive sus compañías independientes con las historias que ellos quieren contar. La mayoría son cineastas jóvenes, y espero que eso llegue a un público más grande, y por ende también que tengan más recursos a hacer más producciones. Y ojalá que eso lleve a que puedan ser financiados, y que la gente se dé cuenta que se pueden contar historias también distintas, pero que la gente igual quiere ver, y no apostar quizás por lo mismo que ya sabemos, eh, una serie que ya sabemos cómo va a terminar o qué sé yo. Pues, Gracias, Darinka. Abro un tema que es interesante y los que trabajan en cine y en actuación me parece muy valioso que también comenten en el chat sus opiniones. sí, Eh, estoy tratando de leer las preguntas. Puedo no, no responderlas te preocupes, mejor, igual pero ya lo voy leyendo, Darinka, no te preocupes. ya. Hay un asunto curioso, ¿no? Viendo este paralelo muy disímil, digamos, entre la industria peruana, que podemos decir una industria naciente, pequeña, de cine, y una industria como la de Hollywood, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, particularmente para los que son extranjeros y están conectados con nosotros, pues hace poco, relativamente poco, salieron algunas propuestas de ley que pretendían cambiar las leyes que afectan al cine peruano, ¿no? Cambiar los estímulos, etcétera. Em, que pues tenían muchas cosas muy lamentables, sí, pero a mi parecer también era interesante porque ponía sobre la mesa algo que tal vez a veces damos por sentado, ¿no? Sabrán acá los que son cineastas o los que tienen ya tiempo, pues el Ministerio de Cultura, por medio de DAFO, da estímulos cada año convoca reuniones para que la gente vaya, reuniones informativas. Yo a veces de pesado, insistente, voy, y a veces pues hay muy poca gente, pero a veces también avisan como 2, 3 días antes y es como, ¿qué? Y ahí pues hay todo un tema, ¿no? Con el hecho de, para bien o para mal, tener un cine que depende tanto del financiamiento del Estado,
¿no? Una buena parte del cine peruano tiene una buena parte de su financiamiento, a su vez, por parte de los premios, los estímulos económicos concursables del Ministerio de Cultura, ¿no? Y claro, en el momento en que salió la ley Tudela, ¿no? Un punto que compartían muchos cineastas de peso era, pero justamente en todos los países del mundo es así, ¿no? O sea, si tú vas a Francia, vas a Italia, vas a Suiza, ¿no? El Estado financia buena parte del cine, ¿no? Y eso es en general cierto, pero, y aquí viene la pregunta, que puede ser como, no hay una respuesta, ¿no? Es algo para conversar. Hay un país único donde el Estado no da estímulos, ¿no? Y es justamente el país donde ahora está Darinka, que son los Estados Unidos, ¿no? Yo, cuando tuve oportunidad de estudiar en UCLA, de hecho, eso fue uno de los temas con los que abría una de las ponentes, que era la productora, si no me equivoco, de la saga de Destino Final, y ella decía como, qué bien que aquí en Estados Unidos no se dan estímulos económicos del Estado, porque eso nos obliga, decía ella, a que, claro, la productora X financia la película y tienes que sacarte la mugre por hacer algo nuevo, por hacer algo increíble, por hacer algo pues que asombre, digamos que tenga que le guste a la crítica y a la vez también que venda, ¿no? Y ella, desde su perspectiva, pues compartía que sentía que al menos en la industria como la manejan allá, tal vez tener estímulos podría generar el efecto contrario, ¿no? Que es que, a su parecer, pues en algunos países, no digo que sea, ni tampoco que no sea el caso del nuestro, es algo interesante conversar, que en algunos países como el Estado financia, pues a veces haces la película que te gusta, que te apasiona, pero no necesariamente pensando en el público o en la parte, lamentablemente, que pues tiene que ser sostenible, ¿no? O más aún, que creo que es lo más penoso, eh, a veces uno podría no realmente, como quien dice, ponerle todas las balas, ¿no? Ponerle toda la vida y el Estado, digamos, puede que hagas, decía ella, ¿no? Puede que hagas una película que ganó el premio y si 3 años después postulas con otra película, el Estado no te va a decir, oye, tu primera película le gustó al público, causó un impacto cultural. No, es una nueva postulación, es una nueva historia. En cambio, un productor, por ejemplo, un productor gringo, me invento, Apple TV, si es que Pluribus no le gustara al público, es como, ahí quedó y se acabó, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Ese tema de, la pregunta sería, para conversar, obviamente, Darín Cantino, pues también siendo una actriz y una cineasta joven, aquí también con los que conozcamos, creo que es algo interesante a compartir. ¿Qué tanto creemos que es bueno tener esta especie de dependencia, ¿no? Del cine peruano con los estímulos económicos que nos da el Estado, ¿no? ¿Qué opinas, Darinka, tal vez para empezar? Sí, bueno, siento que Estados Unidos y Perú tenemos contextos totalmente distintos, totalmente distintos. Y el cine en Perú, cómo funciona, cómo la gente, inclusive tener acceso a una cámara, acá funciona muy distinto en comparación a Estados Unidos. Eh, es una pregunta muy interesante. Yo personalmente siento que el Estado debería apoyar a las relaciones de producciones acá en el Perú. La ley Tudela no estuve de acuerdo cuando sucedió. Y siento que, pues, para mí quizás no es más cuestión de, o sí, quizás la película va a salir mal y todo eso. O sea, siento que, mm, no sé cómo explicarlo muy bien, pero eh, quizás siento que se juzga mucho al creador, quizás en qué tipo de historia está creando, quizás asume, o porque quizás se enfoca en cierta cosa, va a salir así o va a tener esta reacción del público y no queremos apoyar, no queremos que hagan esto porque ya sabemos que va a ser así. Y creo que no se debería poner como ciertos límites a lo que un cineasta puede hacer, lo que un creador puede hacer. En Estados Unidos funciona muy distinto. Lo que dices tienes razón.
Sin embargo, igual hay, no oportunidades del Estado, pero diferentes, acá lo llamamos como grants, Ujú. lo cual los cineastas aplicamos, que sí es súper competitivo, pero también hay como ese sentido de, ok, tenemos una aplicación, sabemos si nos aceptan cuánto dinero nos van a dar. Obviamente tenemos que ser muy específicos, ¿no? ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Por qué queremos hacer la historia? Ya tienes que tener tu pitch, todo completo. Y eso sí, motiva a uno a ser mucho más específico con lo que va a ser, mucho más detallista, tomárselo en serio, etc. Eh, Sin embargo, Cleo, el portal de la DAFO es casi similar, al menos no con describir quién es tu DF, el presupuesto, etc. No sé si tienen, porque yo cuando he querido aplicar a la DAFO, ninguna categoría aplicaba lo que yo quería hacer, entonces no he podido aplicar. Entonces no sé si tienen quizás como una sección de quizás enviar tu pitch, ¿no? Como para ver tu color palette, para ver qué tan desarrollado estás en la historia, en lo que es preproducción. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a tener una idea de qué tanto se va a desenvolver esta producción. Si el problema es dudar si el cineasta lo va a hacer bien o mal o cómo va a suceder, entonces que hayan más secciones de preproducción que uno puede enviar cuando aplica la DAF. Yo no creo que la solución sea dejar de dar estos recursos porque se asume que las historias que pueden hacer no es del lado o de de los que dan estos recursos o que no quizás asume porque ya se ha hecho esto. Siento que debería haber como una estructura un poco más específica en las aplicaciones. Si eso ayudaría mucho más a que el proceso sea más competitivo. Y creo que la competitividad es muy importante. O sea, a mí personalmente me gusta mucho porque, como tú lo has comentado, empuja a uno que lo dé todo, como que sea más nítido, perfeccionista, etc. Pero siempre voy a apoyar especialmente acá en el Perú, que sean recursos. Y hay muy poco para el cine de igual manera, entonces que no haya este tipo de recurso del Estado creo que no beneficia mucho. Este, y creo que se puede mostrar bastante con tantas historias que muchos piensan que no, y creo que se ha demostrado internacionalmente. eh, Se ha apreciado bastante internacionalmente muchas producciones peruanas que acá no se ha hecho. Ujú. Entonces ahí no entra otro debate de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, quizás qué es lo que funciona, lo que no funciona en Perú, pero sí en otros países. Sí diría que es como un conversatorio muy extenso. Y me gustaría escuchar qué piensan también Sí, los claro. demás. Voy leyendo lo que han ido comentando por ahí. Bueno, Fito comenta, claro, ciertamente los estímulos en cada país dependen de realidades diferentes. Valeria Huerta comenta, en sí la educación cinematográfica en Lima es muy cara, solo personas con poder adquisitivo logran relevancia. Eso es muy cierto. La verdad, a mí me ha sorprendido, digamos, yo también considero que recién estoy empezando, pero pues yo pensaba, yo qué sé, te financia DAFO, tienes una marca súper importante, etcétera. Pero luego me entero que hay gente que realmente tiene tanta plata en el Perú que de su dinero hace su película y que son dos, tres personas individuales que están financiando esas películas. Y es como, no sabía, o sea, me imaginaba que era un caso, dos casos, pero ya voy escuchando que son varios casos. Y claro, es algo que hace que se mueva solo un círculo pequeño, ¿no? Es el Y sueño de todos los cineastas. claro, Poder sería lo financiar ideal. tu propia película y hacer lo que quieras en tu película sin los límites que te dan. Sería lo No ideal. todos tienen los recursos. Joan Miguel comenta, por la National Endowment for the Arts, Estados Unidos no tiene estímulos para el visual, exceptuando las subvenciones de los Film Commissions de los respectivos estados. Y Valeria dicen, por eso aunque sean buenos actores, aburre ver las mismas caras de siempre. Elber ahí complementa, aquí el círculo es muy pequeño, lastimosamente. Y eso también sí es algo bien peculiar, ¿no? Porque a mí me ha pasado, bueno, cuando tuve oportunidad de estar en Los Ángeles estudiando, justo la semana pasada en el conversatorio hablábamos del proceso de casting, etcétera,
y hablamos de las webs de castings. No me acuerdo ahorita el nombre de la web que hablamos la semana pasada, pero hay una web muy conocida, y donde realmente, claro, es muy fácil, con ya todo un sistema hecho, yo busqué, necesito un actor que esté en esta locación, que esté en este tiempo, que tenga esta disponibilidad, ojalá esta experiencia, me salieron 10, los contacté, 2 me hicieron caso, con uno cerramos y grabamos. Aquí en Perú, pues hay talentos pues muy grandes, pero que no son conocidos porque no han tenido los papeles, no han tenido el impacto, no han tenido el comercial, ¿no? Etcétera. Pero claro, ¿no? Tampoco tenemos este nivel de, justamente, ¿no? Industrialización para tener las plataformas, ¿no? Las redes necesarias para conectarnos, ¿no? María Ecoña dice, es que aquí en Perú no hay grandes productoras que financien películas. Habrá alguna, pero que se enfoca en cierto tipo de película, como las de comedia y otro tipo de historias. Y efectivamente, ¿no? Las productoras, digamos, más o menos medianas que han salido aquí, como Tondero, en su momento Big Bang, tal vez, ahora un poco La Soga. Creo que en el grueso se han enfocado en comedias, porque finalmente, al menos en el Perú, parece que es lo que, pareciera, debo decir, que es lo que más vende. La semana pasada estaba por aquí Renzo, no sé si está hoy de nuevo, pero hay una industria, no sé si sí, la verdad, ojalá sí, pero había al menos por ahí, por el 2015, años antes y posteriores, un movimiento muy fuerte de cine selvático que no llegaba al circuito limeño y que nosotros, yo me enteraba porque nos contaban los profesores que estaban en contacto, ¿no? Y eran películas que se grababan ahí, se editaban ahí, se proyectaban ahí en salas, ¿no? En un circuito interno. Entonces, y eran películas en su mayoría de terror, ¿no? Sobre mitología relacionada a la zona respectiva. Entonces sí, creo que el cine comercial en general, ¿no? Creo que comedia y terror tienen siempre un impacto fuerte y aquí, claro, falta que haya una productora que dé el paso siguiente para, ok, conseguiste dinero haciendo comedia, ahora puedes hacer el drama que quieres, ¿no? Que fue en su momento, me parece, la intención de Tondero, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo o produjo, no me acuerdo, Magallanes, ¿no? Yesenia comenta, hay un caso muy especial de un cineasta que en la década de los 50 hizo una película muy incómoda, donde reflejaba la realidad de México. Fue un desastre en taquilla y lo apabullaron en su país. Pero presentó la película en el Festival de Cannes y ganó, lo elogiaron y de repente en México lo empezaron a amar. Los olvidados de su nombre. Y también eso, ¿no? Hay un prejuicio muy fuerte entre los peruanos frente al cine peruano. Vas y es como que la película peruana, no, no quiero verla, ¿no? Que ojo, yo sí debo decir esto, es un prejuicio y es feo, pero a veces, descuando películas como La Raíz, ¿no? Y otras películas que como las que podemos comentar, a veces sí vas y ves y dices, pucha, ¿qué es esto, no? ¿Por qué hicimos esto? ¿No? Que claro, son películas que tal vez con mucho deseo de vender o de ser fáciles han caído en una comedia, diría yo, muy simplista, muy reduccionista, ¿no? Eh, y que ni siquiera al público al que están apuntando realmente lo llegan a convencer, ¿no? Comenta también figuras rescatables de cine autor. En Perú es la productora El Colchón Films, donde está Daniel Rodríguez Rijo como director. Es trujillano. Mira, no conocía El Colchón Films. Voy a buscarlo, qué interesante. Buen dato, Yesenia. Fito dice, el problema es la calidad y temas que se toman para la petición de recursos. Eso es algo curioso, ¿no? Claro, desde el 2019, con la nueva ley, con el decreto de urgencia, han empezado a haber cambios. A mí me alegró mucho ver el 2000, ¿qué será? 21 más o menos, que ya se empezaron a poner la rúbrica y te decían como que, ok, así se va a puntuar tu película, ¿no? Con estos rubros. Entonces, claro, va cambiando y el tipo de especificidad de lo que se pide va evolucionando, ¿no? Tenemos más reconocimiento internacional que nacional, es lamentable, comenta Elber. Eh, Bien, y bueno, podríamos, como decía Darinka, hablar de esto mucho más, pero vamos nuevamente al tema más propio tal vez de la experiencia de Darinka como actriz, como cineasta en Estados Unidos. Veo que ya has respondido un poquito a Luis Ceballos, pero me parece una pregunta interesante para profundizar lo que ya está ahí, ¿no? ¿De qué manera tu experiencia frente a la cámara influye la directora que quieres ser, ¿no? Eh,
bueno, como respondí, realmente el saber cómo comunicarme, ¿no? Como directora, cómo comunicar a mi actor y viceversa. Siendo actora, cómo quizás presentar mis preocupaciones hacia el director, mis preguntas, cómo mediante la preparación del guión, la preparación de la actuación, ¿no? Teniendo el contexto, lo que la historia quiere brindar, cómo mediante todo ese conocimiento, como actriz, poder hablarle al director. Sin embargo, siento que he aprendido mucho más de cómo, quizás como directora, puedo comunicarme más con los actores porque realmente se trata de crear un espacio cómodo. Eh, Esto lo aprendí en la universidad y es muy obvio. Si eres director y estás súper estresado, súper tenso, estás preocupándote por algo que no deberías preocuparte porque no te conlleva, quizás es el rol del productor que debería estar haciendo, pero uno como director se preocupa, eso se nota y eso en el ambiente se percibe. Y creo que mi experiencia en Pluribus fue muy buena en set, por lo mismo que Vince no tiene muchos años de experiencia, pero de verdad que él era, para él el set creo que es estar como en su casa, porque estaba súper relajado, tranquilo, siempre nos hacía preguntas cómo estamos, nos hacía sentir cómodos. Eso es algo que aprendí muchísimo, que el ambiente importa bastante. Y también mucho el respeto, ¿no? También como actriz, saber cuando tengo que hacer silencio porque el director está hablando algo importante con el DF. En producciones estudiantiles en la universidad he estado en muchas donde es un desastre, que estamos tratando de enfocarnos, pero se están riendo en el fondo y es como yo entiendo, o sea, yo entiendo totalmente, pero hay una gran diferencia cuando nuevamente trabajas con el equipo que quiere hacer esto, el equipo que está enfocado, el equipo que quiere que funcione bien. eh, y también, digamos, si uno es directora y está, bueno, obviamente cuando en un set la historia principalmente es controlada por el director, guionista, los productores, eh, pero cuando hay también como esa intencionalidad eh, que viene del actor o que viene del asistente o que viene del director de arte, cuando todos juntos de verdad queremos que esto salga bien, quizás porque hay un motivo en medio, quizás porque la historia nos choca mucho, que por eso también para mí es muy importante que la historia sea muy buena y que realmente sea una pasión. Para mí eso es, digamos, lo más importante de trabajar en equipo y algo que he aprendido en set. Nos pregunta Adrián, algo que también me interesa mucho saber, como directora y guionista, ¿qué tipo de proyectos estás interesada en hacer? ¿Qué temas te gustaría abordar? Sí, la mayoría de proyectos que abordo, ya sea en fotografía, en cine, en actuación, siempre es con relación a la experiencia humana y me gusta mucho más cuando es específicamente la experiencia humana en Perú y si soy yo la que está contando la historia, eh, más con relación a una experiencia propia. Y no tiene que ser como necesariamente como un documental, casi como un narrativo, no. Como quizás una historia que nace por un sentimiento de una experiencia que tuve, ¿no? Quizás me pasó algo, ese sentimiento, crear una historia a base de ese sentimiento, pero no tiene que ser exactamente, ¿no? Que el personaje sea como yo y que todo sea como lo experimenté. Creo que de ahí es donde nacen historias muy auténticas. Me gusta mucho la relación de las personas mayores, que me crié con mi abuelita. Mm. Y mi abuelita tiene una familia gigante y tenemos en la sala, siempre que hay fiestas, todos se ponen a bailar. O sea, quizás muchos habrán experimentado las fiestas y los bailes. En mi caso he experimentado mucho de eso que viene de parte de adultos mayores, de mi abuela, de mis tíos. Ponen sus guarachas y bailan, están cantando, la pasan muy bonito. Para mí eso es vivir, eso es parte esencial de lo que es la vida y de lo que es disfrutar. Y creo que he pensado mucho en esos momentos cuando dejé de vivir en Perú y lo mucho que disfruto.
un ambiente así. Entonces he pensado mucho en hacer un corto inspirado en ese momento, ¿no? Quizás un corto que empiece desde la perspectiva de mi abuela bailando con uno de sus hermanos, quizás yo correteando, y luego ya como la perspectiva va más hacia mí, como quizás yo veo lo que está sucediendo, que es muy distinto como una niña ve las fiestas familiares versus los mismos familiares que la están pasando bien y que tienen tantas historias y tanto con ellos mismos, o sea, al menos de mi familia hay tantas experiencias emocionales, en muchos casos hay tantos traumas, pero un simple día que se ponen a bailar guarachas todos, quizás de fondo la imagen del Tata, que era mi bisabuelo, que es mi bisabuelo que falleció. No sé, para mí ese momento lo tengo acá mucho, como muy pegado, y he pensado mucho en contar una historia basada en eso. Y quizás no exactamente con los personajes, ¿no? Como alguien que se ve idéntica a mi abuelo, etc. Obviamente quizás añadir cuestiones más ficticias, pero basada en ese momento que para mí es muy especial y que es muy humano. Y me atraen mucho las historias humanas, las historias naturales, las historias que la gente ve y entiende y siente. Especialmente en Perú, que muchos quizás lo hemos vivido y no necesariamente, ¿no? Todos tenemos que tener la misma perspectiva de lo que es disfrutar un momento así. A muchos no les gusta, mucho también es el olor de la cerveza, que no han tenido muy... hay mucho que realmente uno puede empezar, como al pensar en un momento así, tener muchas perspectivas de lo que es ese momento para esa persona. Pero para mí es muy especial y me encantaría hacer una historia con relación a eso. Ujú. Muchas gracias, Arinka. Sí, creo que es algo muy peruano, muy latino, el hecho de la familia grande, la reunión donde se ven todos, y a veces lo damos como por sentado, ¿no? Em, me llama la atención como lo que comentas, yo no soy fan, bueno, nada. Justo ahora que hizo ¿cómo se llama? El domingo pasado Bad Bunny en el Super Bowl, su show, entre todas las cosas que hubo, hay una parte que me pareció bien simpática, que es que está simplemente caminando y hay un niño sentado en unas sillas. No sé si lo notaron, lo vieron. Hay un niño sentado y como que Bad Bunny dice así, y es como que se para, ¿no? Y es como el signo de la fiesta latina que sigue hasta tantas horas y el niño pues, igual no se quiere ir a dormir a su cama, ¿no? Sino que sigue ahí, se queda en las sillas y luego se despierta para seguir jugando, lo que fuera, ¿no? Creo que es algo bien nuestro, bien de esa unión familiar y creo que es bien bonito que lo puedas compartir en tus proyectos. Ahora que nos acercamos hacia el final, Darinka, yo entiendo que tú te has graduado el año pasado, ¿es correcto? Sí. Tú, cuéntanos, tal vez como planes más a corto plazo para poder seguirte y también apoyarte, ¿no? Desde donde estamos. ¿Tú piensas estudiar una maestría, algo así? ¿Hacer proyectos propios? ¿Tal vez enfocarte más a la parte de actuación? ¿O seguir explorando, tal vez? Sí, hay muchas cosas que me gustaría hacer en mi futuro y creo que tengo tiempo todavía, estoy joven. Con lo que es actuación, ahorita estoy experimentando bastante, estoy estudiando, estoy preparándome. Bueno, si me siguen en las redes, se van a venir proyectos, no diría que va a ser pronto, no, pero si me pueden apoyar sería muy bonito, con lo que es dirección, producción un poco. Ahí estoy un poco más activa. Estoy ahorita trabajando en mi último corto, ya editándolo, lo quiero enviar a festivales. Ojalá podamos entrar al Festival de Lima, quizás el próximo año. Sería muy bonito mostrarlo ahí. Y estoy escribiendo también nuevas historias, así que estoy buscando equipo. Este, tengo como personas que me gusta trabajar, pero creo que me gusta conocer mucho cineastas. Realmente me encanta conocer a personas que les gusta el mundo del cine y están como que incrustados en... No sé, a veces me sucede que, bueno, por ejemplo, el Super Bowl, que lo vi, me gustó y sentí que por mucho
por muchos minutos estuve muy enfocada en la cámara, dónde la cámara está posicionada y etc. Y digamos que me gusta mucho también lo que es dirección de cámara. Entonces es algo que estoy también trabajando y colaborando en proyectos personales. Entonces diría que es como una combinación de ambos proyectos personales que estoy empezando a escribir y ojalá a dirigir de cámara, DF. Y en actuación se vienen proyectos. Sí, ahí estoy. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bien, Darinka, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, compartir un poco de tu experiencia. Tal vez de aquí a unos años nos veremos de nuevo y nos contarás, pues, cómo has desarrollado todos estos proyectos. Eso va a ser algo bien, bien bonito de ver. Hemos dejado el link de las redes de Darinka para que lo puedan seguir. Y ahora, pues los que ya han estado varias veces, que yo sé que ha estado Juan Pablo, ha estado Yesenia, los he visto antes. Bueno, lo que hacemos siempre al final de los conversatorios es invitar a todos los que puedan, pues a que prendan sus cámaras y los que les da mucho roche, que al menos prendan sus micrófonos para poder darle nuestras palabras de agradecimiento, de cariño, de apoyo también, en este caso a una compatriota que está buscando pues su carrera fuera, bueno, compatriota en el caso de los que somos peruanos, a los que hablamos español, una colatina. Nada, es la manera de agradecer de parte de los que hemos aquí podido compartir y aprender a partir de tu experiencia. Los invito a todos a que prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos y podamos decirle cada uno a su manera a Darinka nuestro agradecimiento y nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Disculpa, todas las preguntas que no pude contestar, me lo pueden enviar por Instagram, les puedo responder por ahí. Ah, perfecto. Disculpen que no pude contestar, son Voy a varios. preguntar sobre la segunda temporada de Pluribus. Muy bien. Muchas gracias, Darinka. Muchas gracias. Muchas gracias, Darinka. Todos los éxitos. Gracias. Gracias. Ay, qué bonito, gracias. Gracias, Darinka, por tu tiempo y el espacio que te das para poder compartir. De hecho, para todos los actores o actrices que estamos digamos, buscando siempre oportunidades y formándonos en todo momento, es una inspiración también ver que hay una compatriota que está también haciendo un camino y está siempre, ¿no? También desde su posición inspirando a los demás. Así que muchas gracias por eso, por tu tiempo sobre todo y por esta tarde tan bonita. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito. Lo mismo que sigas ¿Qué tal, teniendo Darinka? puedas salir adelante. Gracias por tu apoyo en nuestro proyecto. Primero, felicitar al proyecto que permite democratizar de una cierta manera el tema de actuación. Y es una plataforma que nosotros estamos asistiendo y es muy, muy buena. Y a ti por darte tu tiempo y participarnos tu experiencia en este mundo y darnos algunos detalles que tal vez desde acá no vemos. Gracias, felicitaciones y sigue adelante. Gracias, muchas gracias. Qué bonito. Sí me agradecía, de verdad. Están dejando también los comentarios en el chat, Darinka, y seguramente te van a seguir, te van a llenar de más preguntas. Muchísimas gracias. Los que no han visto Pluribus, tienen que ver Pluribus, ver la actuación de nuestra compatriota, nuestra co-latina, los que son de otros países, y seguirla en todos sus proyectos, ¿no? Que como dice ella, se vienen muchas cosas. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este consultorio de Cinema Libertad y nos seguimos viendo. Gracias, Darinka. Nos Muchas vemos. gracias. Y por crear este espacio también. Espero que haya más espacios así. Gracias. Seguramente, nos vemos. Chao, chao. Gusto. Gracias, Cinema Libertad. Saludos desde Bolivia. Un gusto, Darinka. Bolivia, quiero ir a Bolivia. Voy a ir a Bolivia, voy a ir a Bolivia. A Cochabamba. Por favor. Bien, yo estoy en Cochabamba justamente ahora. Vivo acá. Súper, Eres bienvenida y espero que podamos hacernos amigos por Instagram. súper, súper. Tengo una amiga cercana desde Cochabamba y me toca ir. Así que Mira, pueden haber proyectos por ahí. Bueno, nos estamos viendo. Invitados todos. Chao, chao, cuídense.